Este segmento llega a ustedes gracias a la cortesía de Caprichos Coffee Shop en Guaynabo, 787-390-6382. Bueno, saludos, ¿qué tal? Buenos días, Puerto Rico, 8:30 en la mañana. Y bueno, yo creo que este tema va a ser interesante. Sí. Un tiempo atrás hicimos este tema, pero las cosas han cambiado muchísimo, ¿verdad? Sí. Han pasado unas cuantas cosas que pueden hacer de este tema o al final tener un resultado distinto. ¿Qué ustedes creen? Yo le añado a este tema el elemento que tiene que ver totalmente en relación con el otro. Está sobre la palestra el arranque de muchas mujeres buscando armarse luego de los acontecimientos de Andrea Cristina y de Keishla. Es como un reavivar y volver a poner sobre la mesa la enorme vulnerabilidad de las mujeres en términos obviamente de fuerza física y de que cuando su pareja les quiere hacer daño, pues prácticamente lo que puede estar primero a la mano es un arma de fuego. Uh-huh. Yo quiero combinar ese elemento con otro. Ajá. Y es por qué tantas mujeres se envuelven en relaciones de peligro con hombres, pasan por alto un montón de señales con esos hombres, para finalmente sentirse que de la única forma en que se pueden proteger es estando armadas. No minimiza la necesidad de un arma de fuego cuando tienes el cuidado como mujer de saber a quién le estás dando la oportunidad de conquistarte, de estar contigo. Porque toda mujer que no tome el cuidado de analizar este hombre que la pretende, este hombre que va en su conquista, y no toma el cuidado de ver los signos que él está teniendo, inclusive hay mujeres que pasan por alto y están conscientes de que este hombre en relaciones anteriores fueron maltratantes, fueron violentos. Aún así, piensan, conmigo no va a ser así. Eso fue antes, él cambió, le voy a dar el break. Entonces, cuando tú pones sobre la mesa una mujer que no toma en cuenta los signos que está viendo claramente en que este hombre en cualquier momento pudiese tornarse violento contra mí, pues sube la necesidad de tener un arma de fuego. Fíjate claro. Que yo no estoy ni auspiciando que la tengas, ni criticando que la tengas. Estoy tratando de poner sobre la mesa el que te tomes el tiempo de analizar más a este tipo que pretende que tú le des una oportunidad. Claro. Pero es que tienes una cantidad de personas, en este caso estamos hablando de las mujeres, pero no que para nada quiero decir que las mujeres tienen... O sea, hay una cantidad de mujeres, igual que hombres, que tienen unas situaciones emocionales que no están resueltas y que las llevan, en este caso a las mujeres, a envolverse con hombres en unas condiciones bien complicadas y algunas son como un círculo vicioso. Para muchas, la premisa de no estar solas se convierte en la premisa principal. Para muchas, no estoy diciendo para todas, no estoy generalizando. Para muchas, el no estar solas se convierte en la razón principal de por qué le dan un break a cualquier hombre que más o menos les guste. Obviamente todas las mujeres tienen un filtro y está el aspecto físico y está el aspecto de al principio cómo fue el proceso de conquistas que les llamó la atención, etcétera. Y su necesidad de no seguir estando solas baja los parámetros de sus propias reglas en algún momento dado y se dan el lujo de darle una oportunidad a un hombre que ellas más o menos sabían que el tipo tenía unos cuantos paquetes, pero ella no quiere sentirse sola porque un grupo de amigas tiene pareja. Claro, se quieren sentir acompañadas, pero también seguras con un hombre que tiene unas características un poco violentas. Claro. Y que están pensando que, por lo tanto, van a estar defendidas más adelante, aunque eso les rebote en contra. Claro. Te voy a hablar como mujer de lo que he visto en la calle, ¿verdad? En ciertas chicas jóvenes, ¿verdad? Porque trabajamos con jóvenes también. Y es que muchas de ellas, algunas de ellas vienen de pasados tormentosos. Y entonces me voy a buscar al guapito del barrio que me va a defender porque conmigo no se pueden meter ya más. Tienes ahí un punto de la que ya pasó por algo tormentoso, no me va a volver a tocar, me voy a buscar a alguien que me protege, pero termina atormentándote a ti, maltratándote a ti porque quisiste buscar a alguien que te sobreprotegiera. También tienes a la otra que pues en un momento dado de la vida se fijó en el físico, porque como decía Juan, algunas lo ven por el físico, otras
por otras características, te olvidaste de que esa persona levantó alerta roja. Siempre hay señales, mi gente, siempre. Eso de que no la vi venir, no. Siempre hay una señal, algo. En algún momento te levantó la voz, en algún momento te tiró la puerta, en algún momento te dijo algo. Todo lo que no sea un buen trato es maltrato. Todo lo que no es un buen trato es maltrato, así que ese maltrato tira una señal. Lo que pasa es que nosotras las mujeres la pasamos por alto. No, eso fue bajo coraje, eso no va a volver a pasar, jamás lo puedes menospreciar. Y ese programa automático de ustedes las mujeres de justificar la acción del hombre, lo que acabas de decir, ¿de dónde sale ese? No, él no me quiso maltratar. No, él no me quiso resacar eso en la cara. Mira. O sea, es como un programa automático de justificar la acción de un hombre que es injustificable. Muchas veces es labia. El hombre tiene una labia para hablarle al oído de la mujer. Recuerda que la mujer se derrite por lo que escucha, el hombre por lo que ve. Entonces esa mujer está escuchando constantemente halagos, ¿no? Que tú eres la mujer de mi vida, que tú eres esto, tú eres lo otro. Quizás lo que nunca le dijeron, quizás lo que un padre no alimentó en su casa, vino alguien de la calle a hacerlo. Y le da oportunidades, labia, no quiero estar sola, o para buscarme a alguien peor, mejor, ¿cómo es que dicen? Mejor malo conocido. Exacto, qué bueno por conocer. Qué bueno por conocer. Mejor me quedo con a lo mejor cambia en el futuro. Nosotras creemos mucho en el cambio del futuro. A lo mejor cambia, déjame darle la oportunidad, y no. Si ese patrón no cambia, para que Fernán haga el comentario que quiere, entonces todas van a estar armadas. Claro. Si ese patrón de análisis no cambia, y vuelvo y repito, esto no es una crítica a las que se arman, te armas porque te has visto amenazada y porque le das oportunidad a hombres peligrosos en tu vida. De lo contrario, no te armarías. El arma de muchas mujeres es el hombre malo que tienen. Y eso les rebota para atrás, vuelvo, o sea, ¿me sigue? Yo conocemos, Chachi y yo en estos días, esta historia muy triste, sobre todo en esta coyuntura de estos días, es de terror. Esta muchacha, no sé, tendrá 21, 22 años. Uy, una nenita. Sí, una muchachita con una beba. Entonces ella anda con el malote del barrio. Menor que ella, pero tiene 18, algo así. El caso es que la harta a golpes. Wow. Dios mío. Mira, sal de ahí. Mira, ¿sabes lo que contesta? Contesta, sí, pero espérense que hay que tener paciencia, hay que tener cuidado, lo estoy haciendo poco a poco, lo estoy haciendo poco a poco. Le tiene mucho miedo ya, obviamente. Pero ojo, se siente bien amenazada. Vuelvo otra vez con el mismo comentario, pero a mí me luce que el arma de defensa que esta muchacha tenía al principio era ese hombre. Lo que pasa es que le viene para atrás. Exacto, sí, lo que dijo Moraima al principio. Sí, le viene para atrás. Me busco el malote para que me defienda y paso por alto que el malote me va a maltratar. Cuando los que realmente te aman se acercan a decirte, pero tienes que salir de eso. Ahora, pero fíjate una cosa, si esa muchacha hoy le da con ir a sacar un arma de fuego, me sigue, puede ser muy peligroso, ¿me entiendes? Mira. Para ella. Para ella, sí. Las mujeres mucho, y me disculpan, no quiero generalizar. Claro. Es por lo que, ¿verdad? Cuando uno se mueve en estos ambientes, uno ve y escucha. Las mujeres tienden a buscar el hombre guapo, grande, alto, musculoso, porque quiero que vean que ando con un hombre guapo, musculoso y demás. O tratan de buscar al más bravo. Porque si algo me pasa, yo tengo quien vele mis espaldas en todos los aspectos. Por eso muchas veces la muchacha... Exacto, trata de buscar al empresario con dinero o al del carro lujoso. Vuelvo y digo, no estoy generalizando. Pero hay un sector de muchachas que están buscando muchachos que quieren, o sea, están buscando los malos. O sea, todos son características que no van hacia el trato. No van a hacer el trato Todos material. Son características de pura imagen, de capota y pintura. Exactamente. Y a mí me parece que la mujer tiene una inteligencia para haber metido eso al zafacón hace rato. Pero claro, seguro que sí. Ok, Dios la ha capacitado y le ha dado unas herramientas espectaculares a las mujeres para escoger bien y para tomar decisiones que vayan en beneficio de sus vidas. Claro. Que vaya más allá si es guapo, sí, que vaya más allá de su estatura, de su fisiculturismo. Triste por demás, triste por demás. Mira, yo vi la foto de este muchacho de Dorado que fue el que le rompió el cráneo en Canóvanas a su novia. Sí, qué jovencito.
con una cara de inocente. Así mismo. De hecho, tenía cara de bonachón. Jamás imaginé. Tenía una cara de tipo bueno, Sí. buena gente, que tú dices, clean. Y tú dices, rayo, ¿cómo este chamaco tiene en la mente? Sí. Y le fracturó el cráneo a puños a su pareja. Uy. Y delgadito, no es un hombre musculoso, No. delgadito, y sacó toda la furia Ahora. y le fracturó el cráneo. ¿Cuánto esta chica venía aguantando de este muchacho? Porque eso no se dio en el vacío, esta explosión donde le da esta golpiza. Me imagino que esta trayectoria llevaba tiempo con ella. Desencadenó en la golpiza de ese día. Entonces, quiero hablar con las chicas que escuchan esta emisora, porque si no tomas en consideración las señales claras que tu pareja hace rato te está dando y no has buscado ayuda, pues entonces terminarás en una armería para sacar un arma para defenderte, cuando la mejor defensa es cortar la relación. Saliste de ahí. Claro, Cortar la claro. relación y creer en ti que lo que estás buscando en otra persona lo tienes tú dentro de ti, tienes que redescubrirlo y trabajar para tenerlo. Digo, pero la mujer que está buscando un arma de fuego no es para defenderse de su pareja. Yo estoy seguro que un % bien alto sí. ¿Sí? Sí. Otras están diciendo, bueno, yo no sé quién me viene a asaltar cuando esté sola en el parking. Nice, tremendo, te la compro. Yo no sé quién viene con malas intenciones cuando salgo del supermercado, cuando salgo del trabajo o cuando me doy una vuelta en la noche. Te la compro. Pero la enorme mayoría quiere un arma de fuego por si en algún momento su pareja se torna hostil hacia ella. Lo que estoy tratando de... O una futura pareja, ¿no? o una futura pareja. Pero eso sería hablar de una expectativa muy, muy, muy bajita con Claro. relación a tu relación próxima, ¿no? Si la mujer construye su seguridad en un arma de fuego y no construye su seguridad en su criterio de escoger al hombre correcto, no va a estar segura. Lo que estoy tratando de poner sobre la mesa y abrir un poco el pensamiento de algunas de las chicas que nos escuchan, que pueden estar descansando y acariciando la idea, voy a sacar un arma de fuego. Y pensando en las relaciones de pareja, no en el nivel de crimen que tenemos, no en un posible asaltante. Esos son otros 20 pesos, o el tipo que apareció en casa a robar y lo tuve que enfrentar. Estoy hablando de los detonantes de las relaciones de pareja, porque lo que el país ha vivido, a Keishla no fue un asaltante. Era su pareja de 11 años. A Cristina, Andrea Cristina, ajá. no fue un asaltante. Era su pareja de 9 meses. ¿Ok? Que ya tenía unos antecedentes que ya a lo mejor desconocía. Tenía 4 relaciones anteriores 4. de maltratos con caso en corte Así mismo. y en la policía. Muchos casos. Estoy tratando de construir en el pensamiento de las chicas, tu mejor arma es tu criterio para escoger. Puede que sea el tipo lindo que te tiene loca, pero si el tipo está mal de la cabeza, Exacto. voy a hablar calle, métele 2 patadas y defiéndete. Claro. Sí. Juan Carlos, pero es que estoy enamorada, yo estoy loca por él. Puedes pagar con tu vida. O sea, ¿por qué a las mujeres se le hace tan difícil el desenamorarse? Esa palabra es correcta. Sí, 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 sí. sí. Cuando ese enamoramiento va en contra de su vida, de su vida. Precisamente, mira, a veces es la falta del abrazo en la cuna, la falta del abrazo cuando comenzó Sí. a caminar, la falta de aquí está papá para tomarte de la mano, la princesa, apoyarte, cuidarte. Cuando tú creces sin esos cuidados, sin ese apoyo, sin ese abrazo, como mencionaba al principio, te vienes a fijar en el primero que te lo da. Y ahí entonces le sumas a los reggaetoneros vendiéndote la idea de Las que los malos canciones. son los buenos Exactamente. y los malos son los guapos, ¿sabes? Sí, o yo la línea tuya está tremenda y creo que es común a todas las mujeres, pero No justifica. pasó de esa palabra linda que conquistó, pasó de ese abrazo, pasó de ese Claro, besito claro. lindo Claro. a lo otro. Claro, lo que pasa es que la mujer cuando tiene una necesidad va a pesar más todos los encantos de esa persona versus quizás un incidente. Uno nada más que no viste que va a parir otro. Ese incidente va a seguir pariendo y lo lindo se va a ir.
O sea, lo lindo que tenía supuestamente, porque yo no creo que fuese lindo, de verdad era para conquistarte. O quién sabe si genuinamente tenía alguito y se fue contaminando en el camino. Pero muchachos, en medio de una charla una vez en Mayagüez, en medio de una charla, yo conté una vez esto aquí, yo estaba hablando sobre no al maltrato, me pidieron una charla para hablarle a las mujeres, abre los ojos, sal del maltrato. Y en medio de mi charla, hay testigos de esto, estaba mi hermano conmigo, fue en el municipio de Mayagüez, hay muchos testigos de esto. Se para esta mujer con la cartera y frente a mi podio, delante de todos los que estaban allí, me puso un arma de fuego. En mi vida yo había visto un arma de fuego, es la primera vez que lo veo. Me dice, ando con este revólver en la cartera para quitarle la vida al que me está maltratando. Y hoy, escuchándote a ti hablar, entendí que voy a estar yo perjudicando mi vida por quitarle la vida al otro, devuelvo el arma. ¿Sabes lo que es eso? Estábamos todos allí atónitos, pero va por esta línea. Sí. O sea, si estás planificando buscar un arma, te vas a hacer daño. Te vas a hacer daño, es mejor decir no más con esta persona. 787-993-9700 que está disponible hasta ahora, 787-993-9700 y mensaje de voz, mensaje de texto al WhatsApp de Nueva Vida, 939-210-9263. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días. Ajá. Mira, yo soy una persona que estuve 18 años bajo el maltrato. Y nunca salí de él porque fui maltratada cuando pequeña. Toda mi vida fui maltratada. ¿Qué pasa? Como que me acostumbré al maltrato. Pero yo digo esto para que otras mujeres no lo hagan. Lo que hice fue hacerle daño a mis hijos. Mis hijos crecieron con odio hacia mí, con coraje. No me quieren. Wow. Porque me echan la culpa de todos sus fracasos a mí. Y a esta edad me duele no tener mis hijos. Wow. Me hablan cuando le parece, pero no me quieren como madre porque ellos sí dicen que yo soy culpable de todos sus fracasos. Sí, Por eso a ninguna madre le aconsejo que aguante maltrato, aunque sea debajo de un puente con sus hijos. Porque yo me equivoqué, yo decía, le tengo un hogar seguro a mis hijos, aunque yo sea maltratada. Una pregunta, mamá, una pregunta. Pero eso tú lo identificas hoy, luego que ha pasado el tiempo, o estando en medio de la relación, tú estabas clara de que estabas mal. No, mi ignorancia fue grande. Yo pensaba que después que ellos tuvieran un hogar seguro, yo podía aguantar. Wow, una reflexión entonces que Exacto. costó. Sí. Bueno, un abrazo, amiga. Sí. La entiendo Le perfectamente. costó su felicidad Sí. personal y le costó la felicidad a sus hijos, Pensando que hacía un bien. pensando ocasión. Y mira lo que ella dice, aunque sea debajo de un puente, Ujú. métete con tus hijos, pero garantízales ese futuro. Ahora están tronchados Claro. en términos de relaciones. Es una familia destruida, ¿no? Sí. Adelante, Por buen eso día. la seguridad no puede estar en un arma de fuego. Exactamente. Hola, Hola, buenos días. buen día. Buen día. Siento mucho lo de la señora que habló. Sí, Mi respeto para ella. sí, señor. Pero yo te voy a expresar algo. Yo creo que vamos por mal camino. Eso no es una solución. Yo creo que existen para todos, tanto para el varón como para la mujer, consejería, ayuda, gente profesionales. Claro. Ujú. Esa no puede seguir nuestra mentalidad. Está la palabra de Dios, están las iglesias. Pero creo que el estar comprando, estar viviendo esa vida a la defensiva, de que esa otra persona también sepa, porque se va a enterar en algún momento. Yo creo que esto no está bien, definitivamente. Por eso. Yo pienso, mira, perdóname, antes que se me vaya esa línea, yo Sí. pienso que de la misma manera que nosotras a veces nos vemos como amenazadas por algo que te puede pasar en un centro comercial, en una tienda, en algún sitio que tú salgas, pues tú comienzas a buscar ayuda y decirle tal vez al policía, a alguna amistad, a alguna persona a tu alrededor, me estoy dando cuenta que esto me está sucediendo. Entonces buscar una alerta, porque si aún tú con esa pareja, conociéndola, no conociéndola, porque cara vemos y corazones no sabemos, ¿qué sucede? Si esa persona no está en su sano juicio, oye, porque nadie que haga esto no es crimen de odio. Estos son personas que no están en su sano juicio, que también necesitan a su vez ayuda.
Claro. Por eso la línea que tenemos en esta mañana es: mujer, no cimentes tu seguridad en un arma de fuego. Ajá. Usa tu criterio cuando ves las señales claras. Yo creo que todas las mujeres ven las señales claras cuando el tipo es hostil. Claro. Las señales están claritas. Claro. O sea, no hay forma de que alguien sea amable y chulería y que de repente se convierta en una persona violenta y vuelve otra vez al otro modo. Lo que cuenta es la trayectoria de cuántas veces ha sido violento, hostil contigo. Pero hay algo que las ata de forma tal Ajá. que no pueden desapegarse hasta que tal vez ya es muy tarde. Eso Cuando es lo que le ha tienen- pasado a ¿Y por muchas. qué sucede eso? Eso es como un misterio. Correcto. O sea, Cuando tienen hijos, a lo mejor pensando en los mismos hijos que no quieren dejarlos solos, pero pueden terminar muertos también. Claro. Alguien sí. en WhatsApp escribe: tengo una prima que se casó con un hombre con esas características, decidió juntarse con él porque él le endulzó el oído. Lo que yo les estaba diciendo, son especialistas endulzando el oído. Claro. Luego de meses, hasta la familia de él la llamaron para decirle: déjalo, él acaba de salir de la cárcel. Wow. Sale de la cárcel porque dañó a su antigua pareja. Al final, ella no quiso dejarlo y terminó quitándole la vida a martillazo. Wow. Le quitó la vida a 2 mujeres, a la ex y a ella. Ya ella. O sea, no solamente hay señales, sino que hay alguien que te lo dice. Alguien te está diciendo: deja a esa persona. Y cuando es la familia de Y él, cuando es la familia de él. eso es más raro que ocurra. Sí. Esta es la historia de un montón de gente en este momento. De demasiadas mujeres en este Demasiadas, momento, de demasiadas. todas las edades. Sí. Y nuestro llamado es a que no aguantes maltrato, a que no te arriesgues, y en última instancia, yo personalmente respeto a las que van a coger un training en una armería y a comprar un arma. Yo no quiero verme en una posición de crítica, pero tengo que decirle, si fuese amigo de cada una, que no descanse tu seguridad en el arma de fuego. Tu seguridad tiene que ser tu criterio, tu análisis, lo que ves en él. Definitivo. Porque si piensas que estás segura por un arma de fuego y le vas a dar una oportunidad a un tipo que ya tú sabes que te está mostrando que no está bien y que no te merece, pero por no estar sola, por pasar un rato de placer, por las razones, por competir con tus amigas que tienen pareja y tú no, el arma de fuego no va a hacer absolutamente nada por ti, vas a sufrir un montón también. La historia puede ser fatal. La historia puede ser fatal. Así Señores, es. son temas importantes que tratamos siempre en Ruta Nueva Vida 97.7, como el que viene a continuación, Alex O'Shart. Así es. Eso es. Nadie se vaya.